A- Ayer mismo, ayer mismo he tenido yo una charla con un cliente eh, que, fijaros, esto es importante, ¿no? Y ya nos metemos de lleno en cosas relevantes. Hay personas, hay un colectivo de personas en la vida que, dado su componente psicológico, actúan como con mucha prepotencia porque con determinadas personas, dicho coloquialmente, se acojonan y les funciona. Y entonces imponen su criterio. Yo soy una persona muy, bueno, pues muy accesible, muy normal, pues soy un tío muy normal, pero cuando veo actitudes prepotentes, joder, macho, me vengo arriba, pero ya pueda ser el rey de España, me vengo arriba. Me vengo arriba y entonces te das cuenta de la debilidad de esas personas porque automáticamente bajan. Entonces, si tú te dejas comer el terreno por alguien ante una situación en la cual él, para conseguir sus logros, que es como lo suele hacer, lo hace metiéndome miedo, siendo tóxico, gestionando, imponiendo criterios, te comen el terreno y luego al final ese cliente sí o sí va a quedar siempre insatisfecho. Totalmente de acuerdo, pero yo a todo lo que tú dices añadiría una cosa más, que es que yo creo que esa insatisfacción la llevan grabada en la cara, o sea, desde Claro, el primer minuto. claro. Y ayer con este cliente estaba el dueño de la empresa y la responsable de recursos humanos. Estaban por teléfono. Y me empiezan a decir que sí, pero tú vas a hacer. Digo, entonces ya me puse de pie, me puse los audífonos. Espera que me pongo los pinganillos. Y pipa, pipa, mira, y si nos interesa, oye, pista, o sea, yo encantado de la vida. Si no, 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 hombre, no, Antonio, no, no, hombre, que no, si no, 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 no. O sea, vale, digo, mira, oye, llevo 18 años haciendo esto. Lo hago de esta manera. Nunca he tenido problema con nadie. Nunca he tenido que tener cautelas con nadie. ¿Las voy a tener que tener con vosotros? No. Entonces, si no os parece bien, oye, encantado de la vida y hasta luego. Es decir, y además, y ese es el principio esencial de la asertividad. ¿Qué es la asertividad? La asertividad, que es la esencia, es la mejor herramienta que existe en la comunicación, es la capacidad de que alguien se comunique con otra persona diciendo lo que tiene que decir sin ofender, sin molestar y sin callarte lo que tú tengas que decir. Claro, sin Claro, ninguna duda. claro. Entonces, si tú ante alguien no estás de acuerdo, lo peor que puedes hacer, hay dos peores. Uno, ser pasivo y guardártelo, y otro, ser agresivo y lanzarte al cuello del adversario. Posición intermedia. Oye, mira, perdona, sonrisa. Perdona, pero no estoy de acuerdo en lo que me estás diciendo. No, pero... eh, oye, yo si quieres te doy la razón como a los niños, pero vamos, eso ya depende de ti. Pero yo no estoy de acuerdo en esto, por esto, por esto, por esto y por esto. No, perdona, no, no, no pretendas convencerme de algo de lo que yo no estoy convencido. Y además te lo estoy argumentando. Entonces, yo si quieres, debatimos, hablamos sobre todo el tema, pero no estoy de acuerdo en lo que me estás diciendo. Y te lo tengo que expresar. Hombre, si a ti habitualmente la gente se acojona contigo y no es capaz de decirte las cosas como tienen que ser, chico, mira, aquí has dado con hueso, porque esto es lo que hay. Pero con una sonrisa de oreja a oreja, ¿eh? Y ante eso Bueno, nadie se puede sentir ofendido. Perdón. yo creo que hay, vamos, a ver, esto vuelvo a repetir que dependerá mucho de la experiencia, ¿no? Pero yo creo que lo principal, todo lo que dices estoy totalmente de acuerdo, pero lo principal es tú también tener claro hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no puedes llegar. Y eso, tu mapa mental, tu definición propia, me da igual el trabajo, las relaciones personales, o Sí, 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 sí. sea, tú tienes que tener muy claro qué es
dónde llegas, dónde no llegas, qué es para ti importante y qué es para ti accesorio. Si para ti lo accesorio lo conviertes en importante, estás perdido, desde mi punto de vista. Y fijaros, y os añadiré algo, porque esto es que yo de esto llevo hablando toda mi vida. Y esto es muy gráfico. Estáis ante la persona más servicial del mundo y estáis ante la persona menos servil del mundo. Parece que estás hablando de mí. Claro, es decir, de buen rollo, o sea, y esto lo ejemplifico, Miguel, siempre lo digo, a ver, digo, si a ti, Miguel, se te ha soltado el cordón de los zapatos y me dices que te los ate, digo, lo llevas claro, campeón. Usted se agacha y se los ata a usted que tiene manitas como yo. Si tú, Miguel, tienes 95 años y tienes los cordones sueltos, soy yo el que voy y se agacha y te los ato, no sea que te tropieces, te caigas y te hagas una avería. Es decir, servicial hasta límites insospechados, servil ante nadie, porque ni yo soy más que nadie, ni soy menos que nadie. Ese es el punto, que es que esto es lo difícil, ese es el punto de equilibrio en las relaciones personales y cómo eso luego se plasma en la comunicación cuando hablamos ante alguien. Bueno, de hecho, si todos tuviéramos hubiésemos tenido algún tipo de educación, de inteligencia emocional, y en concreto hubiésemos trabajado la asertividad de pequeños en las escuelas, muchos problemas de pareja no hubiesen existido y muchos problemas del día a día y que luego se acumulan en el subconsciente Sí, señor. y te generan problemas a largo plazo, nunca hubiesen aparecido, ¿no? De hecho, yo vivo en una zona rural y es otra forma de vivir a una ciudad, pero recuerdo muchísimas, muchísimas sensaciones cuando vivía en la ciudad de personas que realmente tenían esa pasividad agresiva en el día a día, de continuo, Sí, que a todos nos ha podido pasar en algún momento, ¿no? sí, sí, Pero, sí, sí. pero que lo notas por esa acumulación de me callo por la paz, ¿no? Me callo por la paz. Error brutal. Y de cara a enfocar un poco el tema del día, para enfocarlo ya no dejando aparte las relaciones con los demás, con la familia, con los cuñados, con la suegra Clientes. y con la pareja, o es parejas, es marido o es mujer. Vamos a centrar un poco en los clientes, en esos clientes tóxicos que nos generan muchísima pérdida de energía, nos generan muchas preocupaciones, nos distraen del enfoque y del foco del día a día. Esa concentración nos impide estar en ese estado alfa. Se llama estado alfa, creo. En ese estado alfa en el que muchas veces nos ponemos cuando nos concentramos y nos ponemos a trabajar. Son las ondas cerebrales alfa, Eso sí. es, eso es. Y que además cuando estamos en ese estado parece como que el tiempo no existe y estás súper concentrado e hiperproductivo. En cambio, cuando un cliente tóxico que está pagando lo mismo que los demás y te está exigiendo por todos los demás, te está absorbiendo tu energía y la que tendrías que dedicar a todos los demás, ¿no? Entonces, la idea es un poco algún tipo de... La idea de hoy es hablar un poco sobre experiencias personales, que sirva un poco de gabinete psiquiátrico, psicológico, si hace falta, para las Terapia, si es que esto es terapia, todos necesitamos terapia. y consejos, algunos tips para tratar a esos momentos con esos clientes que a todos nos ha pasado y nos sigue pasando. Y, para aprender a gestionar, ¿no? Para aprender a gestionar esos momentos. Esa es un poco la idea de hoy para centrar un poco el tiro, si os parece. Sí, yo quisiera abrir un poco en este sentido, Miguel, si me permites, abrir un poco el tiro y luego ya me callo. Yo quiero provocar el fuego y luego que el fuego arda.
si de las 11 personas, de las 10 personas que tengo ahora mismo delante mío, 11, 12, 13, ¿hubiera alguna tóxica? ¿Sería tóxica para mí? No, porque no permitiría que fuera tóxica conmigo. Es decir, las personas tóxicas, y este es el primer argumento, lo son si tú permites que lo sean. Alguien es un cabrón o cabrona si tú permites que lo sea contigo. Un cliente es tóxico si tú le dejas que sea tóxico. ¿Cuál es un primer tip? ¿Cuál es el mejor mecanismo para evitar para evitar que un cliente sea tóxico? Primero de todo, y esto es fundamental, preguntar. Preguntar mucho antes de cerrar ningún tipo de operación. Porque a veces vamos a cañón. Vamos a cañón. Parece que vemos la oportunidad de cerrar una operación. Yo tengo alma de vendedor, lo he tenido siempre desde bien pequeño. Parece que ya podemos cerrar la operación y vamos a cañón. Preguntar, oye, ¿esto para qué lo quieres? ¿Y cómo lo quieres desarrollar? ¿Y cuál es tu estilo? ¿Y de qué manera crees que te va a poder funcionar bien? ¿Y qué experiencias pasadas tienes? ¿Y tienes alguna sensación? ¿Y qué te ha llevado a contactar conmigo? ¿Y qué te parece que yo puedo aportarte valor? Porque ahí vas a ver cuál es el espíritu. Cuando tú le preguntas a una persona en sus respuestas, vas a ver el espíritu que le mueve a esa persona. Y si hay algún tipo de componente tóxico, ¿y qué es lo tóxico? Lo imperativo, lo impositivo, lo intransigente, lo manipulador, eso es lo tóxico. Si hay algún ingrediente en ese momento, con tus preguntas lo detectas y eres capaz de pararlo. Y en segundo lugar, y cedo la palabra ahora mismo, y en segundo lugar, firmeza con simpatía. Firmeza con simpatía. Es decir, no hay que ser un tocho ni un tío así cejijunto. Las personas, está estudiado neurológicamente, las personas que sonreímos, yo tengo millones de defectos, pero las personas que sonreímos somos más seguras que las personas que están así siempre. Las personas de UNICEF lo son para protegerse. Es un muro de protección frente a la relación con los demás. Bueno, todo ese tipo de cosas se pueden percibir y con preguntas lo detectamos. Vamos allá, venga, al lío. ¿Quién empieza? Yo, si queréis, os cuento lo que me sucedió ayer. Venga. Yo, yo tengo un despacho alquilado en un coworking. Llevo aquí tiempo, bien, Pregunta, estoy cómodo y tal. una cuestión, Alberto, antes de que empieces y que nos soltemos. Recordad que es probable que este Café Olé se publique Vale, en abierto. vale, vale. A ver si Sí, vamos a por despejar a lo de alguien. decir por lo de decir nombres, efectivamente, Así sí. vamos a No lo voy a despejar. decir, no lo voy a decir. No, no. Vale, vale. Además, si es que yo creo que es mucho más importante el hecho que quién o cómo. Así Déjame que hacer un chiste. Del cabrón de este no nos vas a decir el nombre, ¿no? no, no. Bueno, ya digo, yo llevo aquí tiempo, estoy bien, cómodo, está al lado de mi casa. Estoy bien. Y han llegado, pues porque antes había dos centros y se han unificado, ¿no? Entonces, pues ha llegado. ¿Sí? Bueno, pues cuando bajan a tomar un café o cuando sea, pues charla. Y ha habido uno que ha llegado hace poco y yo estaba además pues trabajando y me llama a la puerta y entra como Pedro por su casa, ¿no? Oye, ¿te dedicas al marketing digital? ¿No? Pues sí, sí. Oye, mira, es que estoy buscando una agencia. Ah, pues vale, se sienta frente de mí y fíjate que yo siempre suelo preguntar, como tú dices, muchas cosas y hay tres que yo pregunto siempre, es qué es lo que busca, cuáles son sus objetivos, en la medida que sea, si tiene presupuesto, si no presupuesto y si ha trabajado antes o ha tenido experiencia con alguna agencia. Esta para mí es clave, porque si te dicen sí, ¿y por qué no sigues con ella? Y te empiezan a contar los rollos, los mal rollos, por qué lo dejan. Yo para mí esa es clave porque a partir de ahí conoces cómo va a reaccionar ante un problema que te pasa. ¿Vale? Fíjate, sin yo llegar a estas tres preguntas, luego hago más, pero bueno, esas tres son básicas, empieza a contarme, a contarme, a contarme. Y yo, según estaba contándome, me estaba imaginando, digo, joder, con este bulldozer
en la puerta de enfrente o a, o a 15 metros, este no me deja trabajar. Me absorbe, lo que antes decía Miguel, te absorbe la energía, te quita todo el tiempo que tú tienes para tus otros clientes, para tus cosas, porque yo le notaba que era un tío de estos tremendamente posesivo y sobre todo muy protagonista, o sea, de los que aquí yo quiero que me hagas esto de esta forma, de esta manera. Bueno, pues cuando termino de hablar, le hago mis preguntitas, tal cual, y al final le digo, pues mira, no soy la agencia que estás buscando, pues, para pymes, para tal, yo ya tengo mi discurso más o menos hecho, porque no es el primero que digo que no, pero joder, vamos a probarlo porque pues, estamos cerca y así no. Digo, mira, es que además de eso, yo ahora mismo, es cierto, digo, con un freelance con el que yo suelo colaborar, se me ha ido, por lo cual tengo que buscar otro, y ahora mismo estoy sin personal. No te puedo atender como tú quieres que se te atiende y como tú demandas. Así que, lo siento. Bueno, pues vamos a una cosa. En noviembre, te vuelvo a preguntar. De verdad, que no somos la agencia que estás buscando. Con sonrisa, con lo que quieras y más. No sé si venderlo o no, o sea, en noviembre. Le contestaré exactamente igual. Ni loco trabajo con ese tipo. Ni Bueno, loco, lo tengo clarísimo. siempre tienes la opción de empaquetarle el pack VIP. Y esa es la prueba de la piedra de toque, ¿no? Puede Entonces, ser, que son 1000 y pico euros al mes. pero mira, un tipo, tal Ya, como yo, además ya lo veo, ¿no? Y lo escucho cuando voy al baño, cómo se comporta. Tienen dos ya, dedos, uno frente de otro. ¿Cómo funciona? No lo quiero ni él, ni 1000, ni 10, ni 0, ni 8. No quiero un tipo así, macho, ya. porque voy a acabar mandándole, con Sí, perdón, sí, a sí, tomar sí. por saco. Y no me apetece. O sea, yo he llegado a una edad en la que tengo la experiencia suficiente como para decir, esto lo quiero y esto no lo quiero. Y yo a este tío no lo quiero. Eso forma parte del aprendizaje, de las partes positivas de la edad, efectivamente. Claro, claro, claro. O sea, yo ya tiro ese pero muchos. Entonces, uno más, chico, Es pero mi- que hay que saberlo ver, o sea, porque yo entiendo que hay gente que a lo mejor está un poquito más acuciada de dinero y tal cual, y al final caes en ese, venga, vale, pues te lo voy a hacer. Error. Yo, para mí, desde mi punto de vista, error. Yo lo puse hace 3 o 4 días, porque no sé quién comentaba que tenía unos clientes que la habían tal, y yo puse, son clientes zombies. Ni piensan, ni te razonan, solamente muerden y te sacan lo malo, porque te infectan de mala leche. O sea, yo esos no los quiero, son pero esos, ni 100, ni 1000, ni nada. son esos clientes que el ego les precede y antes de que llamen a la puerta ya se han metido en tu casa. De hecho, fíjate, cuando él me cuenta que antes trabajaban como una agencia, era agencia global, no de marketing digital. Con lo cual ya problemas, creatividades, piezas y demás, que ya te complica muchísimo el tema, porque todo eso es muy interpretativo. Me gusta o no me gusta. También en el fondo, o sea, yo que tenía experiencia también en la publicidad tradicional de hace muchos años, es un rollo. O sea, todo eso yo huyo de ello. No me apetece discutir si el fondo morado o el fondo malva. Para mí es lo mismo. Entonces, cuando él me dice que con la otra agencia había roto, porque no, es que al final no llegábamos al acuerdo en ciertas cuestiones porque él tenía una visión y yo otra. Automáticamente tienes que pensar, o sea que aquí eres tú el que vas a mandar. Pues chico, hasta un punto, ¿no? Porque si me vienes a mí será porque estás buscando consejo técnico. Esto yo lo iba pensando, ¿no? Vamos, resumen, que no, que hay que decir que no de vez en cuando porque estas cosas te pueden, yo creo que complicar muchísimo el día a día, ¿eh? Pero Sí. yo fíjate que yo matizaría, Alberto, una cosa, y creo que es mejor todavía poder llegar a decir que sí, pero poniendo las cosas en claro desde el primer momento. Bueno, puede ser. O sea, al Sí, final, sí, 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 yo soy un condenado optimista. Entonces, sí, mira, sí, no te lo mido, por pero eso, no, sí, lo sé, lo sé. Quiero decir que dices, evidentemente hay gente impresentable, pero de verdad que joder, yo casi diría que no hay cliente malo, que todo está en cómo tú le enfoques y en tu nivel de seguridad. El ego que decías antes, Miguel, el ego nace de la inseguridad de una persona. A mayor inseguridad, mayor necesidad de ego para alimentar lo mal que se siente por dentro. Entonces, claro, yo cuanto peor me siento, más saco a relucir mi ego para compensar. Es una ley de compensación, todos funcionamos así. Entonces, si tú tienes delante una persona, y claro, ahí las tablas, sobre todo a los chicos y chicas más jóvenes,
pues claro, las tablas se notan, ¿no? Entonces, yo ¿qué recomendaría a los que tenéis menos tablas, menos tablao flamenco? ¿Qué es lo que recomendaría siempre? Preguntar y preguntar y no dar paso, y además que el cliente perciba que tú tienes dominio en lo que estás haciendo, que tú sabes de lo que hablas, que de eso tú dominas, porque ahí le vas a generar tranquilidad y seguramente sus espuelas no las va a sacar a relucir. Si tú eres una persona que él ve que tienes dominio. Pero, y era una parte de lo que hoy vamos a hablar, no sé si alguno, Javier, Rebeca, que antes te veía sentir, si A quieres mí, comentar a mí algo. sí me gustaría un par de cosas que yo siempre tengo que dejar, no, Oh, siempre tengo que participar, soy así de boca chancla. Pero ahí, por un lado, para mí, como tip para detectar un futuro cliente tóxico, como red flag, como se dice ahora, un cliente ¿cómo has que, dicho? como bandera roja, ¿no? La Ah, red vale, flag perdón, está perdón. para detectar. Un cliente que te entra hablando pestes de su agencia anterior, ya es para levantar la bandera y decir, ojo con este, me pongo en situación. Y luego hay dos tipos de cliente tóxico. Para mí, un cliente tóxico por su mala educación, por su falta de criterio, por ese ego desmedido y demás, que esto es así. Y hay otro que es un ladrón de tiempo, ¿vale? Que es otro, como empresarios, tenemos que tener mucho cuidado. Yo llevo desde agosto haciendo seguimiento a través de Clockify del trabajo, o sea, de las horas que gasto para cada uno de los clientes y he detectado un par de casos en los que no nos habíamos dado cuenta, porque eran un par de clientes majos, la cantidad de tiempo que se nos iban con estos clientes. De manera que me está saliendo la hora con un par de clientes a 13 euros, que cobra más la persona que nos viene a ayudar a casa que lo que cobro yo por estos trabajos. Entonces, como tip, es decir, esta detección de cliente tóxico cuando tiene estas formas, estas maneras de hablar de terceros. Ojito con las horas que le dedicamos a cada empresa, ¿vale? Controlarlo, porque al final esto te acaba quemando. Y luego también quería, con dos temas que ha comentado Antonio, bastante, o sea, esta manera que tiene Antonio de enfocar de manera tan positiva y de manera tan cordial, de manera tan optimista y de manera conciliadora, a mí me ha recordado bastante a cómo las sociedades tradicionales gestionaban los conflictos, ¿vale? Las sociedades tradicionales, que también lo ha comentado Miguel, ámbitos rurales, ámbitos muy pequeños, tribus, bandas y pueblos pequeños en general, tenemos que hacer un esfuerzo de convivencia porque te tienes que ver con las personas todos los días. No puedes poner los huevos encima de la mesa a la primera porque esto genera un conflicto con una persona con la que te vas a ver todos los días. Entonces es verdad que hay nosotros ahí como gestores de una pequeña comunidad, cada agencia por su lado, tenemos que tener este papel de jefe de la tribu y tenemos que ser nosotros los que ordenen, manden, vehiculen y hagan que los clientes fluyan y fluir nosotros, ¿vale? Pero es verdad que en las sociedades tradicionales llegaba un momento en que si algo era irresoluble había destierro. Entonces hay clientes que deben ser desterrados. Es verdad que esto también se choca con el tema de la pasta, es decir, es verdad que entiendo que a veces hay clientes que te los tienes que comer porque hay que pagar las facturas y esto es indispensable, pero entonces ahí tenemos que aplicar el si no puedes ir contra ello, aprende a manejarlo, que no te afecte a nivel personal, que no te afecte pues eso, que no te genere ansiedad, aprender a manejarlo. Y luego el tema de la asertividad. Es verdad que uno cuanto más conoce su trabajo, cuanto mejor hace su trabajo, más asertivo puede ser, ¿vale? Y más puede poner los huevos encima de la mesa. Entonces, aquí lo que tenéis que aplicar es ser buenos en vuestro trabajo, formaros para poder ser cada vez más asertivos, ¿vale? Yo es un poco lo que trato de hacer en mi agencia y he tenido varios casos en los que hemos tenido que decir hasta aquí, incluso con clientes en los que al segundo podio ya hemos tenido que decir, oye,
o te bajas de la burra o no seguimos currando. ¿Vale? Sí. Esa es una bandera roja clara. El cliente que habla, que ya viene echando pestes en las anteriores agencias. Por supuesto, esa bandera roja ya muchos se la saben, porque ya vienen no de uno, sino de varias, entonces se la callan al principio, ¿no? Se la callan. Esa opinión se la callan porque, bueno, a ver, muchas veces también son profesionales los clientes que vienen. Bueno, pero callársela no es mala señal. Es decir, yo puedo tener una mala impresión de la agencia anterior, pero yo me callo. Voy a ver Sí, cómo, voy a ver cómo viene esta. Eso no que es tengas malo. el beneficio, que te arroguen el beneficio de la duda, ¿no? A ver qué tal funcionan estos. Hay otra bandera roja que tenemos que ver enseguida, que es que lo quieran, sabiendo el coste de nuestros servicios y posteriormente, y habiéndoles avisado que nuestra metodología está basada en la eficiencia. Eso implica concentración en la línea de trabajo, elección de una sola línea de negocio y ser muy eficaces en el trabajo y en la comunicación. Eso implica utilizar las herramientas que nosotros facilitamos para llevar adelante el trabajo, ¿no? Pues otra bandera roja es cuando el cliente pasa olímpicamente de tus reglas, porque nosotros somos económicos, low cost, ¿vale? Pero con nuestras reglas, porque si no, no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, cuando pasa olímpicamente tus reglas y va al WhatsApp a las 9 de la mañana o a las 5 o a las 10 de la tarde un domingo. Y ya no digo el WhatsApp, sino, por ejemplo, un simple email. Yo puedo entender que envíen un email un domingo. Está en mi responsabilidad leerlo o no. Yo he pecado de leerlos y de preocuparme todo el fin de semana por ese email, ¿no? Aunque, bueno, yo siempre he trabajado todo el fin de semana también, ¿no? Pero cada uno lleva la agencia en el sentido como se gestiona su tiempo como quiere. Pero a mí sí que me han cargado esos trabajos. Entonces, ese tipo de clientes exigentes y que se salta la torre de las normas, rápidamente hay que ponerle otra vez en el marco de trabajo que implica trabajar con nosotros, con nuestra metodología. ¿Vale? Que no se equivoquen, no somos una agencia boutique tradicional, porque no cobramos como esa, pero tampoco ni somos páginas amarillas o que al fin y al cabo no deja de ser un número de cliente más. Somos una agencia con nuestras propias normas para poder seguir facturando cada mes, ¿no? Esa es otra bandera roja, el cliente exigente. Yo tenía uno, bueno, lógicamente yo he tenido muchos, ¿no? Y he perdido muchos con el tiempo, es lógico. Perder un cliente tampoco forma parte de la historia. El último cliente que perdí era porque yo ya no podía atenderle. Simplemente yo le dije con un año de antelación que lo que él quería, yo ya no podía dárselo. Tenía que buscar una agencia que le facturase 3 o 4 veces más, e entonces sí, pero yo no, porque no es mi modelo. No podía ser su director de marketing, no podía ser muchas cosas, entonces simplemente le facilité la salida a una agencia mejor, ¿no? Y tengo, lógicamente, cientos de anécdotas. No te digo miles, porque sería exagerar, pero cientos sí, con clientes de todo tipo. Y con incidencias de todo tipo, incluso recientemente, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando os pasa algo muy habitual que suele ocurrir, fin de semana y bien a vosotros o bien al cliente se le ocurre solicitar una migración o un cambio importante en el core, una actualización del web o un plugin o casca un plugin, ¿vale? O casca algún tipo de funcionalidad o ha tocado él y te dice esto no funciona, pero claro, el fin de semana los técnicos no trabajan, no están pagando un servicio 24/7. Sin embargo, a ellos les da igual, porque la preocupación es que les da igual lo que haya que pagar, la preocupación es que lo quieren online, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado varias veces, y lo recuerdo, de estar todo el fin de semana bregando con un cliente de una casa rural, además, ya me dirás qué preocupación, porque su web, al que entraban 10 personas al día, si es que entraban, se había caído, ¿no? Y recuerdo una lección que me dio el antiguo gerente de Iteixa, nuestro proveedor principal sabéis que se llama Citelia,
me dijo, Miguel, es que el tipo de servicio que tú tienes contratado, nosotros, es un tipo de servicio que no incluye 24/7. Incluye horario laboral nada más. Si no, costaría mucho más como este o como este otro, ¿no? Entonces, y me lo dijo, como decía Antonio, con total asertividad, sin ningún tipo de... Y eso es lo que un aprendizaje, una lección para mí, y por supuesto que se lo transmití al cliente. Seguramente no tan bien. Entonces, ese tipo de cosas es lo que tenemos que tener presente. Nuestra norma, nuestro marco de trabajo, nuestras reglas del juego para transmitírselas, y esto lo comento muchas veces en OTRs, para transmitírselo al cliente desde el principio, porque luego no hay forma de meterlo al redil, ¿no? Más anécdotas que tengáis por ahí. Seguro que Rebeca tiene una, porque además le cogió muy de cerca al principio, ¿no? Creo que Rebeca tuvo una por ahí, por la cara que ponía antes. ¿No te cogió uno de los primeros clientes que era un poco así, un poco exigente? Tengo un cliente que es muy intenso, sí. Pero bueno, ciertas normas, yo es que sí que soy bastante, o sea, en el tema de horarios, fines de semana, etcétera, como que soy bastante, ¿no?, tajante desde el principio. Y ahí sí que no, sí que el WhatsApp está bloqueado a cierta hora y sí que, bueno, ciertas cosas pueden esperar perfectamente al lunes. Y bueno, creo que como tú dices, si se queda explicado desde el principio, los clientes como que, bueno, pues mucho más sencillo, ¿no? Más fácil, estas son las normas, están hasta aquí y normal. Yo de momento no he tenido problemas con eso. El tema WhatsApp, perdona, ahora te dejo. El tema WhatsApp, importantísimo. Yo he bloqueado clientes en WhatsApp directamente. ¿A riesgo de perderlos? Sí. Nunca los he perdido por bloquearles en el WhatsApp, pero después de advertirles 2 o 3 veces que la comunicación va por podio. Y hace años que ese cliente, el último que recuerdo, se comunica por podio y nunca me dijo nada del WhatsApp, ¿no? Perdón, sí, Rebeca. No, tampoco mucho más. O sea, sí que es verdad que bueno, pues un cliente de una inmobiliaria es bastante intenso y al principio me generaba mucho estrés porque siempre estaba como tirando de la cuerda un poco, ¿no? Como, bueno, pues yo sé mucho y tal y no sé qué. Entonces, pues bueno, pues al principio pues yo también me sentía insegura, ¿no? Hasta donde sabe mi cliente, hasta que ya me di cuenta que no, que a él realmente la sensación que me da es que, bueno, le gusta, tiene interés por el marketing digital y prácticamente yo creo que se tomaría un café conmigo para comentar cosas, porque cuando yo ya me he puesto seria y le he dicho, esto no puede ser así, es así por esto, por esto, por esto. Perfecto, Rebeca, dale. Esto que me queda, ostras, que no me lo creía, porque pensé que él me iba a seguir rebatiendo. No, él quería dar su punto de vista, bueno, pues porque yo conozco un poco y ¿por qué no haces esto y por qué no haces lo otro? Entonces, como muchas veces es por podio, que no es una conversación, dices, oh, parece que el cliente me está poniendo a prueba y me está diciendo, haz esto, 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 no. Y era más bien como bueno, pues un poco de diálogo, de conversación. Y bueno, creo que más o menos estamos sobrellevando, pero es verdad que al principio, bueno, pues ¿no?, te sientes un poco intimidada y un poco de angustia, ¿no? La seguridad que uno sienta en sí mismo es el factotum total ante cualquier relación personal, profesional y medio pensionista. Es el factor esencial. Y si tú tienes, y si hay personas, hay un porcentaje de personas que si perciben inseguridad en el otro van a intentar aprovecharlo, van a intentar ganar con esa situación, y otras no, que lo van a interpretar, bueno, pues como algo... Pero también hay personas que si perciben en ti la inseguridad, se van y dicen, oye, uy, qué tarde es, que ya vuelvo otro día. Perfecto. Lo que pasa que para conseguir transmitir esa sensación de seguridad, realmente hay que estar seguro. Y no Claro. aparentar No se puede simular. ser un impostor, ¿no? Claro, no Hay se puede personas, simular. muchas veces lo hemos hablado esto, y sobre todo en nuestro sector, el marketing digital, que está evolucionando cada día, que cuando piensas que ya lo sabes todo, tienes que volver a empezar, me incluyo, que no hay un solo día que piense joder, la cantidad de cosas que no sé. Es que jolín, permitidme 30 segundos. Es que la gente confunde el tener seguridad con ser Superman o Superwoman. No. La seguridad tiene que ser humilde. Es decir, y la humildad está en reconocer que lo que sabes es un poquito y lo que no sabes es infinito.
Entonces, que te queda mucho por aprender. Pero oye, sé qué es lo que sé y sé qué es lo que no sé. A mí me pasa muchas veces, yo tengo formación economista y alguien me dice, oye, ¿y qué me puedes decir de la contabilidad? Digo, que me salen sarpullidos si la uso. ¿Y qué me puedes decir de las finanzas? Que no tengo ni idea. Pero no eres economista, sí, pero no tengo ni idea. Yo sé de esto, pero de esto no tengo ni idea. Eso sí, te puedo recomendar a alguien que te pueda ayudar porque te lo va a hacer genial. Claro, claro. Ahora, cuando sabes de algo, oye, no me ofendas. Es decir, yo admitiré que sepas tanto como yo, pero no pretendas darme lecciones de algo en lo que yo sé bastante y lo domino y tengo certezas. La gran ventaja nuestra es que, aunque no sepamos, siempre tenemos el comodín de la llamada, ¿no? Sabemos que la comunidad detrás nos lo va a resolver el 100% de las ocasiones. Ahí sí que puedo decir el 100% porque yo creo que nunca hemos dejado sin resolver algo. Y somos tantos y cada vez más y tenemos tanto conocimiento acumulado que ese comodín de la llamada a cualquiera, aunque estéis empezando con la agencia, os tiene que dar seguridad. Aunque en el momento, en el día a día, cuando estéis trabajando, os sintáis algo inseguro. Pero tenéis un montón de recursos y canales e información y compañeros y mentores como para que podáis asumir cualquier tipo de trabajo o compromiso adquirido con el cliente. Pero bueno, volvamos a los clientes. Más No, banderas. perdona, pero esto que has dicho es muy valioso, Miguel, disculpa. Si un cliente te pregunta algo y tú en ese momento no lo sabes, hay muchas personas que les genera inseguridad el tener que decir que no se sabe. No. Oye, perdona, mira, yo esto ahora mismo no lo sé. ¿Te puedo llamar en un par de horas? Me voy a enterar perfectamente, voy a informarme bien y te doy respuesta. A mí esto nadie me ha dicho, no, no, o me lo dices ahora o no. No, no. Sí, sí, perfectamente. Oye, nada, pues no te preocupes. Eso sí, a las 2 horas tienes que llamar puntualmente a la persona, te has informado y le dices, oye, efectivamente que el sistema este funcionaba de esta manera, ya me he enterado, me lo han explicado, sé cómo hacerlo y lo vamos a gestionar de esta manera, de esta y de esta. Ole, eso vale tanto o más que lo supieras previamente. Perdón. Yo creo que hay también un tip que al menos yo utilizo cuando no sé algo, que hay miles de cosas que no sé. Yo suelo decirle, bueno, espera, eso que me estás diciendo hay que darle una pensada o déjame, porque yo nunca digo que no sé, porque yo creo que eso tampoco les gusta escucharlo. Pero sí le digo que lo que me está diciendo es un tema suficientemente serio, suficientemente importante, suficientemente complicado, lo que como se quiera, como para que haya más de una opinión. Primero, eso te refuerza a ti en el sentido de, oye, no eres un tío que va y que sueltas lo primero que se te ocurra. Que eso se detecta enseguida. ¿eh? Cuando tú vas de valiente y de insensato, se detecta. Dos, que hay detrás de ti gente que también piensa. O sea, que no estás tú solo, porque hay leads que piensan que estamos solos y yo creo que hay veces que no nos cogen por eso. ¿no? Entonces tienes que dar la sensación de que hay gente detrás que también está contigo. Y tercero, que eres una persona o un colaborador o lo que se quiera responsable que no le vas a responder con lo que no se te ocurra, sino que tienes que pensar. Yo creo que eso, vamos, en mi caso siempre me lo han valorado bien. Y yo he tardado 24 horas a lo mejor en responder y no pasa nada. Vamos, generalmente no pasa nada, pero a mí no me pasa nada. Está bien visto, sí, es muy bueno. Laia, por favor. Esperad que bajo la mano. Ahora, no, no, desde mi experiencia, ya cuando trabajaba por terceros, una vez ya con mi portfolio hice una segmentación, ¿no? La típica de oro, plata, bronce. Y con los de Sergio no lo hago de esta forma, pero sí quería compartir, nada, es un momento, ¿eh? Es una forma que tengo con el tiempo limitado que tengo, al igual que todos los que estamos aquí. Yo lo que, por ejemplo, lo que hice es dentro de los clientes, ¿vale? Y con las diferentes categorías del pack, ir viendo, ¿no? Por ejemplo, también a raíz de que intenté que unir a alguien en el equipo y que hubiese un poco de visualización de qué hay que hacer para cada cliente y tal, y me servía a mí para darme cuenta si hacíamos de más o de menos. Entonces,
sabiendo las acciones, si eran semanalmente, con qué plataforma y qué acción para cada una de las categorías, ¿vale? Eso lo hice para mí y para la persona que se unía al equipo. Lo que hice es como ese mapa de decir, vale, para cada cliente le trabajo esto, si no, y un poco el tiempo que le dedico. Y luego ver si hay clientes que me salen rentables, ¿no? Básicamente es eso, o no. Por ejemplo, este sé que es muy pesado, hablando en plata, pero es estacional y ya lo sé y no me viene de nuevo y cada año vuelve en la misma estación del año. Entonces, me merece la pena, sí, porque cuando hago números realmente, aunque un mes sea muy pesado con una cosa, el anterior o el siguiente, durante el verano me refiero, a lo mejor no tanto. Entonces, en este mes en concreto, en septiembre sí, porque pidió muchas cosas. El de Domin House, no, este me ha sulfurado que entra, le hacemos un setup y con el setup mil cosas más, entró con otra agencia, quiso mantener las dos, yo le dije, esto no es idóneo. Y básicamente nos ha usado a mí, básicamente me ha usado como de consultorio para todo, para terminar yéndose con una tercera agencia porque tenía, me decían, un software que le suponía a él mucho, le era mucho más fácil entender el lead gen y todo. Y es como, "Bah, me has mareado aquí como un pato". Y luego ya, pues en función de si están en rojo o en naranja, en rojo es como para mí más preocupante decir, vale, ¿qué ha pasado? Y en naranja, pues puede ser que puntualmente haya pasado algo. Nada, Está, yo solo quería compartir eso. sí, está muy bien esa tabla de gestión. Yo recuerdo hace años también tenía algo parecido. Hemos llegado al mismo punto sin saberlo desde diferentes. Yo ahora lo llevo más o menos mentalmente, claro, porque tienes una cantidad de clientes que más ya son clientes antiguos, yo ya no cojo clientes nuevos, entonces sabes más o menos lo que te lleva cada uno. Cliente estacional, lo que decías, ¿no? El cliente estacional. Por ejemplo, yo he tenido muchas escuelas de surf, muchas por el lugar donde vivo y por la gente con la que me he movido y demás. De hecho, pero muchas, ¿no? Mantengo una solamente, que fue la primera. Llevo más de 15 años con esa escuela de surf. Desde el principio se le hizo un buen trabajo y la inercia se ha mantenido ahí y demás. El resto, pues algunas ya no existen, otras se la hacen internamente, otras solamente creen redes sociales y otras generan marca, ¿no? Porque a veces también cuando ya hay una marca concreta, pues no hace falta demasiado marketing. Esos clientes estacionales te generan mucho trabajo en un momento determinado, pero el resto del año te generan beneficios. Importante, ese cliente estacional suele decir, si ya no trabajas para mí el resto del año, lo vamos a parar. No, 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 no. Esto no funciona así. Esto no funciona así. Tenemos que trabajar todo el año para que cuando llegue el momento de la estación estés bien posicionado a nivel de visibilidad y lo tengas todo preparado. Y hay que estar invirtiendo todo el año. Por eso cobramos una cuota, que es una especie de financiación de lo que tendríamos que cobrar por todo el año. ¿Vale? Típica también respuesta, pregunta, ¿qué os puede pasar? A todos nos ha pasado que un cliente, vamos a parar estos 3 meses, a que a la asesoría no la dejes de pagar durante 3 meses. Y si lo haces, eres un abusón, ¿no? Ahí detectas también clientes abusones. Luego hay clientes que después del setup no puedes saber nada más de él. Tú te encargas de todo. Por ejemplo, los pack restaurantes. Te has congelado. Te has congelado, Miguel. Bien. Ahora. Te habías congelado, Miguel. Los pack restaurantes decía que con hacer bien. Te debe estar entrando una llamada y te estás congelando. A ver. Sí, ahora sí. Decía que los pack restaurantes, por eso siempre les recomendamos mucho. Una agencia sana es la que tiene 4, 5, 6 pack restaurantes, locales, comercio, clientes sencillos de mantener una vez que has hecho un buen trabajo inicial, ¿no? No requieren de retos. Eso estaría en verde en el esquema de Laia. Y luego están los preocupantes, que ahí tenías bastante rojos, Laia, de los que hay que huir.
porque no van a acabar bien. Si quieres que si en tu perfil tienes un perfil de agencia, de hacer una agencia rental a largo plazo, en lugar de hacer una agencia donde cada día tienes un reto. Ahí tienes que evaluar tu ego, ¿no? Yo durante años me han gustado los retos. Y cuanto más difícil, mejor. Pero claro, a costa de cada X tiempo tener que hacer que mi agencia resucitara como la de Fénix. Imaginaos lo que era vender Google Ads en el año 2003. O vender marketing digital en la primera década del 2000. Entonces, era más una cuestión de fe del cliente en ti, al que, bueno, pues las cosas a veces salían bien, otras no tan bien, y otros simplemente ni se enteraban de lo que se hacía. Y sigue habiendo mucha fe. Entonces, los que están en rojo, los que tenéis en la cabeza en rojo, pensar que es muy probable que acabéis perdiendo al cliente, que tendrá su recorrido. Por lo tanto, no os preocupéis tanto de lo vuestro, porque depende más del propio cliente en sí mismo. Entonces, ahí sí que hay que ser más asertivo que nunca. Asertividad 100%. Sí, yo hay un tema que no quiero que se nos quede en el tintero, porque también lo pusimos en la comunicación y me gustaría saber cómo lo hacéis. ¿Cómo gestionáis un conflicto con un cliente? La gestión de un conflicto con un cliente. Pues siempre, bueno, yo disparo, ¿eh? Y yo ya aplicando lo mismo que hago también a nivel personal. Me salgo de los canales por escrito, chat de WhatsApp, email, etc. Y me voy directamente a llamada, videollamada, o si es un cliente muy cerca, directamente me quedar y verlo. Porque siempre no es como un degradado de por escrito, te atreves a decir lo que te da la gana, y según vas ¿no? acercándote a la persona, ya sea por teléfono o presencialmente, ese tono va bajando. Entonces, eso es lo Bravo, primero. bravo. No sé si sabéis, si alguna vez os lo he comentado en estos cafés, el impacto de la comunicación, de los 3 elementos de la comunicación, cómo está. Yo me cargaría los emails. O sea, si mañana se pudiera haber un asesinato en masa en el mundo, yo lo haría con los emails. En el impacto de la comunicación escrita tiene un 7% del impacto. 7. Es decir, generas un 93% de posibilidades de error. La comunicación vocal, el tono de voz, el color de la voz, la rapidez, la gravedad, la agudeza, el tono de voz, la voz, el 38%. Es decir, en un email tienes el 7% de impacto de la comunicación. En una llamada de teléfono tienes el 45% ya. Y el 55% restante es comunicación gestual. En una videoconferencia la tenemos. A mí me estáis viendo, incluso mis manos, la mirada, la expresión, se ve todo. Entonces, si solamente tenemos texto, tenemos muchísimas posibilidades de equivocarnos. Ese fue el gran éxito del WhatsApp. El gran éxito del WhatsApp fue incorporar los emoticonos. Tú pones un texto en WhatsApp y piensas que está un poco duro, le añades 2 caritas sonrientes y ya sale zumbando perfectamente. Entonces, está claro que para resolver un problema, un conflicto, hay que hablarlo. Y lo mejor, cara a cara. Y en el cara a cara incluyo una videoconferencia. Sin ninguna duda. Yo aparte, hombre, tengo un poquito de soy mediador profesional. Estoy inscrito en el Ministerio de Justicia como mediador profesional. La mediación a veces es necesaria. Cuando hay un conflicto con alguien, a veces se necesita, de hecho los abogados lo están poniendo en marcha. ¿Cuál es la ventaja de una persona que media, que hace una mediación frente a un juicio? En el juicio siempre hay alguien que gana y alguien que pierde, siempre. En la mediación pueden ganar las dos partes. Entonces, para gestionar un conflicto, siempre hay que pensar que tú no puedes agredir, ni limitar, ni eliminar, ni cargarte al otro. Tiene que haber un win-win. Entonces, y si la conversación, insisto, es como tú has dicho, Laia, que es fabuloso, cojo el teléfono o mejor me veo a la persona,
o la videoconferencia, ¿eh? La videoconferencia también permite, casi esa virtualidad es casi real. ¿Algún comentario más en el tema de la gestión de El conflictos? tema de la gestión de conflictos con el cliente es la gestión de crisis. Lo que ha dicho Laia yo creo que es el punto número 1. Olvidémonos, ahí tienes que olvidar todo lo anterior que hemos hablado de no usar WhatsApp y usar email. Tenemos que directamente hablar con el cliente cara a cara. Lo que ha hecho Laia es lo principal, hablar o videoconferencia. Y mi experiencia es que quitando 1 o 2 veces, siempre no tenía nada que ver el tono agresivo o exigente del email o que exigía una reacción al mismo nivel con el tono cara a cara. Dices, pero este tío me ha enviado un email incendiario hace media hora y ahora me está cubriendo de flores. No lo entiendo. ¿Es el mismo? O sea, es curioso porque es que esa persona igual se ha levantado con el pie izquierdo, preocupado, cada uno está sometido a las tensiones y estrés de su vida normal, ¿no? No podemos pensar que somos tan importantes como que tengan algo personal contra nosotros. Eso es lo primero. Tenemos que obviar ese pensamiento. Por supuesto, nosotros también estamos sometidos a las mismas variables, ¿no? Del día a día. Entonces, siempre lo mejor, y ahí es cuando yo todo lo tecnológico que soy lo paso al mundo humano, es lo que dice la IA. Hablar, vernos e incluso visitar, ¿no? Ahí sí. Y cambia mucho, ¿eh? Cambia mucho, incluso recuperas un cliente, incluso solucionas la crisis. Mucho, pero a mí me ha pasado bastantes veces, porque siempre el cliente va a pensar que haces menos de lo que haces y tú siempre vas a pensar que haces más de lo que te pagan. Siempre. El cliente piensa que te paga más de lo que haces y tú que recibes menos de lo que trabajas. Siempre va a pasar. Sí, el que compra siempre cree que compra caro y el que vende siempre cree que vende barato. Esa es una máxima. Sí, Javier. Disculpar que he tenido que estar a atender a un cliente. Bueno, vamos. Y me he Pues, perdido mucha conversación, pero sobre el hacer que el cliente perciba todo lo que trabajamos, yo creo que somos muy pesados en esto. Pero podio y podio. Crear tareas recurrentes. Cada vez que hagáis algo, comunicarlo. Porque el cliente de esa manera percibe que estamos encima de su proyecto. Entonces, podio es la herramienta top para resolver conflictos antes de que sucedan. Porque cuando un cliente ve que estamos ahí a tope con ello, pues la verdad es que tiene poca queja. Entonces yo estoy haciendo una prueba de todos los packs, crear las tareas recurrentes de los packs, pues los blogs, la optimización SEO, la revisión de campañas, el contestar reseñas, de crear tareas recurrentes en Podio para cada espacio. Y lo estoy intentando incluso ya meterlo directamente desde el setup. De manera que el cliente, o sea, yo acabo la tarea, solamente tengo que ir a la tarea, decir que está hecha y eso ya queda publicado en el espacio del cliente, ¿vale? Y ahí es el momento en el que el cliente ve que, bueno, pues eso, son las 12 de la mañana y este señor me ha estado contestando las reseñas de Google. Entonces, bueno, pues de esa manera el cliente percibe que estamos trabajando de manera activa. Entonces, Podio es una herramienta que nos permite pastorear a los clientes, ¿vale? Que nos permite hacer que los clientes vayan por el camino que nosotros marcamos, ¿vale? Y solamente quería decir esto, disculpar. muy bien, muy bien. Yo quería comentaros porque justo todas estas cosas que estamos comentando, pues a mí se me han dado un caso ahora en septiembre, ¿no? Entonces, pues por poner en valor o por dar visibilidad a que esto realmente es así. La gestión en podio, la gestión de conflictos, pues ya no fuera de los canales que no sean escritos. Y bueno, y luego también pues las tablas que te va dando el ir gestionando varios clientes, ¿no? Lo digo sobre todo por cuando empiezas con clientes al principio, nunca vas a hacer las cosas como cuando ya llevas 2 o 3 años. A mí me ha pasado precisamente con una de mis primeras clientas, porque establecimos una manera de trabajar muy diferente a lo que yo establezco ahora con clientes actuales.
Entonces, pues mucha gestión de WhatsApp, mucho... a ella lo que se le ocurre lo pongo en el WhatsApp y yo enseguida lo atiendo. Podio un poco abandonado, bueno, ponía las cosas mes a mes, pero no demasiado, yo sé que ella no entraba. Y bueno, y luego también hay mucho cliente que cree que ha contratado la solución definitiva a que su negocio tenga éxito o fracase por un módico precio de 200 euros al mes. Nosotros, y yo eso lo hablé precisamente con esta persona, somos una empresa de marketing. Es decir, damos visibilidad a tu estrategia de negocio. Tu estrategia de negocio es tuya, no mía. Si tú no sabes cómo hacer políticas de descuentos, los precios los estableces según te parece, no creas servicios nuevos de forma creativa, yo en la publicidad o en el marketing no puedo pretender que sea otra cosa de lo que es. Esto me ha pasado también porque yo me extralimité en esas funciones de marketing y le hice algunas sugerencias de precios, de políticas de descuento, que bueno, por mi experiencia pues las tengo, y luego ella me exigió sobre ese, no resultados, sino que no se habían implementado. Y no se implementaron por una cuestión muy sencilla, que es que no tenía dinero para poder, digamos, publicitarlas o darles un poco de recorrido, ¿no? Pero me comentaba sobre eso y claro, ahí me di cuenta pues, de muchas cosas y muchos errores que he cometido con ese cliente y que voy solucionando con el resto de clientes. Pero a ella también tuvimos, es una persona que luego al final ves un poco por qué te valoran los clientes, porque me llega a decir que en agosto qué habíamos hecho, porque ese mes se paró la publicidad y es como, ya hombre, pero es que hacemos muchas cosas más que la publicidad. Entonces, simplemente porque veáis que luego al final el no llevar... no reportar en podio, dejar que el WhatsApp te domine y dejar que un cliente también vuelque en ti frustraciones, ¿no? Pues no vendo, es que este mes es que voy fatal, es que está muy así, es que voy fatal, es que no sé qué, es que jolín, pues no vendo. O sea, quiero decir, yo ahí te van unos además un cliente que funciona, o sea, que le pone unas campañas y funciona, y así se lo dije. Es que si no vendes, yo no sé qué haces cuando llegan allí, esa no es vuestra ni nuestra responsabilidad. O sea, tiene un límite esa responsabilidad. Lo que pasa es que parece que como que dices, ay, pues el lead es malo, pues, uy, espera, el lead es malo o pasa algo conmigo. No, 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 no. O sea, una cosa es el marketing y otra cosa es tu parte comercial y tu negocio. Yo no sé si Siempre lo hemos has dicho. hecho... Siempre lo hemos dicho, ayudamos a vender, no vendemos. Claro, eso es, yo no sé si esto que a ti interesa a la gente o no, o es un producto que es rentable o no, yo eso no lo sé. Hombre, es que si lo supiera y pudiera, es que no estaría aquí, ¿sabes? Pues vendería probablemente tu producto. Entonces, pues bueno, solo eso, ¿no? Que ha sido septiembre para mí también un poco, se me juntan ya un volumen de clientes, ¿no? Tengo 2 años como agencia, lo he comentado creo que con Javier otro día, y de repente además septiembre es como el mes en que todo el mundo quiere, evalúa, no sé qué, y estoy un poco en un momento de Mayday, de tengo que volver a colocar todo, esas tareas recurrentes que dice Javier, que no lo he intentado hacer con Podio, pero tengo que optimizarlo mucho mejor en Podio para tener todo unificado en todos los clientes y que todas esas tareas sean igual y que yo ponga un post en todas esas cosas luego te van a poder permitir crecer, porque yo ahora mismo, tal y como tengo un poco todo gestionado, no podría seguir creciendo. Vale, entonces también a veces hay que parar un poco y decir, bueno, tengo esto, vamos a organizar todo, vamos a ver y también a hablar con los clientes y decir, mira, la comunicación, y se lo decía a ella, digo, mira, uno de los errores que he cometido en la gestión nuestra es que nos hemos dejado mucho llevar por conversaciones de WhatsApp que a veces simplemente volcamos el primer sentimiento que tenemos, ¿vale? Y no es profesional y tú no ves todo el valor de todo lo que hacemos, ¿sabes? Yo no te pongo todas las tareas en todo y por tanto tú no lo percibes, pero sabes que está ahí, pues porque ella lo sabe en el fondo, ¿sabes? Incluso nos conocemos personalmente, porque una vez visitas a esta ciudad, nos vimos. Pero al final hay que reportar todo, intentar que todas esas tareas queden ticadas, hechas, publicado, contestado, porque al final el WhatsApp y luego es eso, abres un canal ahí que te genera porque dices lo primero que tal y tú contestas, de repente te pilla contestando y te pilla contestar a las 7 de la tarde diciendo no sé qué, que tenías que haber esperado y contestarlo de manera profesional. Así Lo que no se bueno, muestra, lo que no se muestra no existe para el cliente. efectivamente, en el momento que paramos la publicidad ella piensa que no se hace más.
sabe que se hace más, pero para ella es como a ver, actualizar un plugin o meter el blog, a veces es que ni lo ve, Eso ¿sabes? Entonces, no te cuesta nada. por eso, De todo lo que has dicho, me quedo con que para poder aprender, para poder acertar, uno tiene que equivocarse antes. hombre, claro, Y, pues sí, eso es eso así. nos cuesta Eso es aprender. así, por eso sobre todo también esas nuevas agencias que tenéis los primeros clientes o segundos o terceros, Sí, sí. que sepáis que lleva un proceso de aprendizaje esto. Sobre todo cuando comienzas a tener un negocio, como era mi caso, yo es la primera vez que tengo un negocio, entonces pues hay que aprender. Alberto, por favor. Yo quería, un poco seguir con lo de la resolución de los conflictos, ¿no? Yo digo como los hago yo, no es pero a mí más o menos me va a seguir bien. Yo lo que hago siempre es, uno, nunca huyo del conflicto. O sea, eso de patar para adelante, a ver si se lo olvida y se le pasa, creo que no es una buena táctica. Nunca huyo del conflicto. WhatsApp, te llegan algún mensaje WhatsApp de estos de, como ahora, Mayday. Oye, te llamo en 5 minutos, o hablo, o te envío un enlace para una videoconferencia. Yo creo que aquí cada uno tenemos que conocernos. Yo tengo mis fortalezas, mis debilidades. Yo particularmente tengo mi gafo personal que lo llevo haciendo desde que tengo 25 años. Y una de mis fortalezas es que mi expresividad es buena. Y entonces transmito, no sé si tranquilidad o seguridad o lo que sea. Con lo cual intento siempre una videollamada. Siempre. Si no se puede, pues tiene que ser el teléfono. Pero ni por mail ni por WhatsApp. Porque yo creo que es un error. O sea, al final creo que hay que ser mucho más cercano en este tema. Los conflictos están para resolverse, no para discutirlos. Y como al final toca hacerlo, yo intento casi, o sea, siempre que se pueda, convertir el conflicto en una oportunidad de encima quedar bien con mi cliente. Y generalmente lo consigo, porque tú le resuelves un problema, aunque sea un poco culpa tuya también, porque se te haya pasado, porque haya sido, pero se lo acabas resolviendo. Y le das una solución y le quitas una preocupación. Entonces, yo creo que hay que tomar el conflicto como una oportunidad de también generar un plus de confianza o un añadido. Y luego también hay conflictos que los podemos utilizar para bien. A mí me ha pasado una cosa hace poco, no nada, sino una reseña de un local que tengo yo de una clínica Las Palmas, donde se le acusaba de prácticamente un abuso sexual, o sea, una cosa muy dura. Y yo ahí no tengo nada que ver y tal, pero cogí el teléfono, llamé y oye, te acompaño para lo que quieras, porque yo notaba que le hacía falta sentir un poquito de compañía, vamos a llamarla así, ¿no? Al final se ha denunciado y se ha quitado. Pero en ese primer momento fue un shock para ese negocio, ¿no? Entonces también hay que utilizar este tipo de conflictos que no son tuyos para generar confianza y generar comunicación con el cliente. A mí me suele salir bien. Y un poco eso, o sea, que los conflictos son oportunidades. ¿Bien? Muy bien, buena reflexión. Buena reflexión. Susana, por favor. Yo que me pasa como Javi, que yo como hablo tanto, me estaba retrayendo, pero digo, ay, ya no puedo más, ya no puedo más. Bueno, yo sobre este tema, la verdad que con las nuevas agencias me siento súper identificada, porque es verdad que en la primera fase yo creo que es cuando más conflictos puedes llegar a tener, pero no conflictos solamente con el cliente, sino contigo mismo, ¿no? Que al final se transmiten al cliente, o sea, pueden ser derivados a tu relación con el cliente o a tu relación con el trabajo. Entonces, los problemas de inseguridad siempre derivan en que no eres capaz de gestionar el conflicto, ¿no? O sea, cuando tú no estás seguro de ti mismo, que ya lo hemos hablado, lo habéis comentado antes, la inseguridad es lo peor que hay. O sea, lo peor porque te hace que no sepas gestionar nada. A mí personalmente me genera bloqueos emocionales que me llegan bastante lejos, ¿no? Entonces,
El tema de la seguridad es importante. Lo que decías tú, Antonio, de saber parar en un momento determinado, no ir tan deprisa, decir, vamos a parar, vamos a preguntar y vamos a desenmarajar este embrollo que hay aquí, preguntando pues eso a la comunidad, joder, que es el activo más valioso que tenemos dentro de Serseo, ¿no? Vamos a preguntar, vamos a ver si encontramos alguna salida a este laberinto. Y si de frente te encuentras con una respuesta negativa, que además a mí me ha pasado hace relativamente poco con un cliente que ya no es cliente y que, bueno, derivó en tirar de la cuerda tanto que al final, cuando ya le dije, mira, es que no voy a hacer más de esto que me estás exigiendo porque no ha lugar, o sea, no lo tienes contratado, no lo has pagado, además era un tema de un kit digital. Miguel creo que sabe a quién me refiero, y le dije, hasta aquí, o sea, no voy a trabajar más gratis para ti porque tú hayas conseguido una subvención que tiene un límite. Bueno, esa persona directamente, poco más o menos que su despedida fue, vaya pérdida de tiempo. Claro, si eso me pilla hace 4 años, cuando empecé, me hubiese generado, o sea, esa nube gris que yo le cuento mucho a mis hijos, tienes una nube gris encima que no te deja pensar, que te bloquea, que no... me hubiese generado tal, pero aquí, 4 años después y un poco con la perspectiva de, pues eso, de la experiencia, no es que yo sea súper experta, ¿no? Que tengo todavía mucho camino por recorrer, pero bueno, que ya tengo callo de mazazos en la espalda que me han dado diversos clientes o de marrones que me he comido por ser tonta, por hacer lo que ha explicado Laura, que yo también he caído mucho en ese error. Pues ya dije, mira, toma, te abro la puerta, espera, que te voy a poner el felpudo este del COVID para que te limpies los zapatos y todo, ¿sabes? O sea, vete y ya está, y te lo canto si quieres Puente de plata. y ya está. Y mira, y cuando haces eso, cuando gestionas un conflicto y eres capaz de cerrar una puerta, o sea, de solucionarlo y de cerrarlo, porque al final las cosas tienen que tener un principio y un final, ¿vale? Sobre todo los problemas. Tienes que decir, lo termino aquí y se acaba el problema, o sea, porque si no te va persiguiendo. Cuando ya terminas eso es como que te liberas y dices, bueno, ya lo habré gestionado mejor o peor. Yo creo que a lo mejor hay cosas que podía haber hecho mejor. Siempre hay algo que puedes mejorar, incluso en los conflictos, incluso en las discusiones, incluso cuando tienes esa nube negra que te persigue y que quieres ir eliminando a golpe de manotazo, ¿no? Pero cuando ya cierres esa puerta, jolín, es que el camino va más ligero. Y luego el resto de los clientes yo creo que hasta se benefician de ello. O sea, yo ahora veo las gráficas de mis clientes una vez que este cliente no está y es que incluso las veo que van más para arriba. Igual me estoy engañando y es una percepción equivocada, pero digo, joder, qué bien me van las cosas ahora, qué contenta estoy, qué gusto no tener que enfrentarme de nuevo a esta gente, ¿no? Y bueno, pues cuando asoman, ese tipo de situaciones asoman y siempre asoma alguna, ¿eh? Ahora tengo alguna asomando por ahí que bueno, hay que ir bandeando y tal. Tienes que detectarla a tiempo, o sea, a lo mejor es detectarla a tiempo y empezar a gestionarla cuanto antes mejor. Y lo que dice Miguel, parar pies, con la mejor de las sonrisas. Yo soy muy como tú, Antonio, yo sonrío mucho y además al teléfono incluso intento sonreír porque yo creo que eso se transmite también. Se nota perfectamente. Se nota. Con la mejor de mis sonrisas, con perdón de la expresión, mandar a la mierda con una sonrisa siempre incluso es mejor que quedarte callado, porque es verdad, al final el otro yo creo que entiende, oye, pues mira, tienes razón, estoy pagando 239 euros, o sea, no le puedo pedir más, ¿sabes? Está haciendo todo lo que puede e incluso más, porque siempre hacemos un poco más. O sea, yo sé que siempre hacemos un poco más, incluso mucho más. Y ya está, y respirar mucho. Yo he aprendido en el deporte y la respiración y la sonrisa fundamentales, ingredientes fundamentales para no tener esa nube gris o marrón que te persiga. Muy bueno, muy buena reflexión, muchas gracias. Muy bien. Llevamos más de lo normal, ya 1 hora y cuarto. Sí. Podemos estar un ratito más, que yo no tengo ninguna ganas de trabajar hoy. Ninguna gana. Me puedo coger otro cafetito y seguir charlando hasta el infinito.
Lo que ha comentado, sí, por apuntar un poco, lo ha comentado Susana, sé de qué cliente se trata. A mí me pasa personalmente mucho. Además, y no es por tirar de chauvinismo de la tierra, de la tierruca, de Cantabria. Los cántabros somos muy malos como clientes. Muy malos. Me imagino que sucede también en pequeñas regiones muy endogámicas. Muy endogámicas. Yo es la que me ha tocado, pero yo veo clientes de toda España, ahora tenemos clientes por toda España, y noto sutiles diferencias. Todo el mundo se puede enfadar, puede haber un cliente tóxico en cualquier parte, está claro, pero la estadística de lo que conozco, el nivel de exigencia de los clientes que pertenecen a pequeñas provincias es más alto con respecto a lo que exigen. En resumen, son de los típicos que dicen lo ancho para mí y lo estrecho para los demás. No hay. Y yo creo que ahí entraríamos en otro melón, pero yo creo que va un poco. Es la consecuencia de esa forma de pensar, donde se compite hasta con tu vecino de toda la vida, con el que en lugar de colaborar y competir, se compite. Es una forma cerrada de pensar, es una forma, como decía, endogámica, una forma que no te va a permitir evolucionar, ¿no? Y pasa mucho con el tejido empresarial no solamente de Cantabria, pero de las pequeñas regiones. Yo, por ejemplo, he trabajado mucho con el País Vasco, con Euskadi, he trabajado con Asturias, estamos rodeados de regiones no tan grandes, no más grandes que Cantabria, y noto una gran diferencia en la forma de ser de los clientes. Por eso hay que escoger al cliente, ¿vale? Hay regiones un poco más complicadas, sin personalizar ninguna región, pero un poco más complicadas. Y si te toca ese tipo de clientes cuando estás montando tu empresa, como le pasó a Susana con este cliente en concreto, que fue de los primeros, te generan muy malas sensaciones. La realidad es que a casi todos os va a pasar al principio, vais a dar mucho más de lo que vais a recibir. Y eso, aunque lo comentamos muchas veces, aunque avisamos, siempre nos pasa por encima como una pisonadora, no nos afecta. Todos, estoy mirando a todos, habéis tenido este caso. Y a todos os ha pasado. Y aunque se avisa con antelación, y eso que intentamos asfaltar un poco el camino cuando viene un cliente, le acompañamos con mentor, con preventa, con experiencia, con estrategia, con trabajo, o sea, aprendemos bien la lección, pero aún así siempre nos va a pasar porque se denota la inseguridad de que estás empezando y que necesitáis. Por ejemplo, Alberto igual no tanto, porque Alberto viene de mucha experiencia, Laura tampoco. Cuando venís de empresas... Pero te pasa, ¿eh? Que te pasa, bien. Hay veces en que te pueden en las ganas, porque cuando inicias una aventura quieres hacerlo. Entonces, todos cometemos errores. Yo creo que es inevitable. Luego se pueden recomponer y luego puedes dar pequeños pasos atrás. Pero al principio es inevitable, pero yo creo que eso tampoco está mal. Siempre y cuando sepas en dónde tú te estás excediendo ese mínimo o ese poquito, que luego puedas tirar para atrás si es necesario, ¿no? Hay una máxima. Menos Cuando tú te equivocas, tienes dos opciones: lamentarte o aprender. Claro. Tú eliges. Claro. Yo por eso, siempre digo que lo que antes decía, el conflicto te puede generar también una oportunidad. Sí. Hay que manejarlo. Y eso, yo entiendo que hay veces en que es muy difícil, pero hay que intentarlo. Para mí en la vida todo han sido y siguen siendo y serán fuentes de aprendizaje. Y esto es constante. Es constante. O sea, cada vez te das cuenta, te has equivocado. Bueno, ¿por qué me equivoco? El análisis, la autocrítica. Es mucho mejor hacerse uno la autocrítica a sí mismo que no que te la hagan los demás. Duele menos. Eso es verdad. Luego hay otra cosa muy importante, ya con eso si queréis terminamos. La aplicación del método es vital. Mirad, el último gran conflicto que nos hemos enfrentado de una compañera, realmente pudo con ella. No voy a citar nombres porque todos lo hemos visto en WhatsApp, ¿no? Utilizo WhatsApp como centro psicológico. No es el canal adecuado, pero bueno, también sirve para eso, ¿no? El canal
el canal de las agencias. Luego hablé con ella y después de escucharla, lógicamente le informé de qué parte era de su responsabilidad. Una de ellas era haber entrado en una batalla dialéctica por podio con el cliente, en lugar de lo que hablábamos antes de solucionarlo por teléfono. Y le dije, es que no estás aplicando el método. De hecho, me envió un correo en el cual como que derivaba responsabilidad al método SEO. Es decir, le estaba diciendo que tenía que haberle cobrado mucho más y no haberle aplicado un servicio, un pack como los de SEO. Pero el problema no está en el método. El problema está en que tienes que tener claro qué es lo que ofrecemos. Lo que no puedes es tener 2 gorras y no cambiarte de gorra. Si tienes una agencia creativa, boutique y demás y cobras de una manera y porque trabajas de una manera para un cliente, no puedes, cuando quieras, ponerte la gorra de ser SEO y trabajar de otra manera, porque el cliente le confundes y lo que es peor, tú te confundes. ¿Vale? Entonces, apliquemos el método, porque el método con el que llevamos más de 25 años puliendo soluciona el 95% de las incidencias y de las cuestiones que podamos tener con un cliente. Método y método y método nos permite ser rentables, que es lo que siempre digo. ¿Vale? Aún así seguiremos apareciendo clientes tóxicos. Javier, por favor. Es que es una pena que no esté Álvaro aquí, porque para mí Álvaro es un ejemplo de selección de clientes, de claridad en la venta, de solución de conflictos antes de que ocurran. Entonces, he puesto en el chat, no todos los clientes son clientes que encajen en ser SEO. Eso tenemos que ser muy conscientes de ellos. O sea, hay clientes que no van a entrar nunca en ser SEO, sean grandes, pequeños. Hay otros que son que encajan como un calcetín y se adaptan a nuestra manera de trabajar y podemos conseguir grandes éxitos con ellos. Pero hay que tener, hay que ser muy selectivo a la hora de seleccionar a nuestros clientes. Esto es una cosa que Miguel siempre ha trasladado de los clientes son afortunados por trabajar con nosotros. Nosotros no somos afortunados por trabajar con ellos. Ellos son afortunados por recibir un servicio como el que nosotros damos. Ahora, también es cierto que en el balance entre ese balance que tiene que haber entre lo que el cliente recibe y lo que nosotros damos, si no aplicamos este método 100%, el balancín se nos va para arriba y salimos disparados. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y de verdad, tener a Álvaro en mente. Yo lo tengo a Álvaro en mente cada vez más. Esa manera de vender, esa manera de comunicarse con el cliente, esa manera de manejar las expectativas del cliente. Es que este tío tendría que escribir un ebook solamente para nosotros, ¿vale? Para ser SEO. Nada más. Habrá que transmitírselos. Ahí queda grabado. Muy bien. Bueno, chicos, pues Muy hasta el bien. próximo Café Ole. Gracias, Antonio. Un placer a vosotros, a todos vosotros. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, buen día. Hasta luego, buen día, buen fin de.